Atención Colombia, varios periodistas a nivel nacional escribieron una carta abierta al presidente Gustavo Petro. Inició diciendo de la siguiente forma, porque es que se han dicho que Gustavo está atacando la prensa, que no la dejan opinar, que la libertad de expresión. Pero cuando esa libertad de expresión traspasa las calumnias y ofenden al primer mandatario de los colombianos, es otra cosa. Ahí la FLIT es la que se tiene que dejar ver. La carta abierta de los periodistas dice así: respetado presidente Gustavo Petro, nos dirigimos a ustedes, periodistas que trabajamos en medios de manera independiente y residimos en distintas regiones del país. No suscribimos este mensaje a nombre de ninguna asociación en particular. En este momento nos une la enorme preocupación que tenemos frente a las agresiones que constantemente y generalizadamente usted viene haciendo en contra del ejercicio del periodismo. Ay, señores, cómo se unen para atacar, ¿no? Son públicas, así que no vale la pena enlistarlas aquí. En cambio, si queremos destacar que cada vez que usted termina o lanza una declaración descalificando o estigmatizando muchas veces con mentiras a la prensa en general, se desatan olas e insultos e intimidaciones y un mal ambiente en contra de nosotros y nuestro trabajo. Reconocemos que urge concretar el debate sobre la calidad del periodismo. Hay un descrédito en buena parte injustificado que ha menoscabado el contrato social de confianza que debe haber entre periodistas y ciudadanos. Así que, por supuesto, esta no es en defensa de la libertad para mentir, pero la mentira, señor presidente, y cualquier otro desacuerdo que usted tenga con una publicación debe enfrentarse con las herramientas dispuestas para ello. Están contempladas en la Constitución que usted juró cumplir, entre ellas el derecho a la rectificación y el de la réplica. Como Vicky Dávila, que se la pasa rectificando. ¿Cómo no, señor? Esta señora siembra la cizaña con mentiras, destruye al que sea y nunca pide disculpas. Se lo recordamos a usted y de paso a todos los poderosos, le dice aquí pues, la carta de los periodistas. Cada vez que usted decide esquivar ese camino constitucional y tomar la senda de agresión y descalificación generalizadas, está degradando el debate público y dando un pésimo ejemplo a otros personajes del poder que pueden sentir validación para hacer lo mismo o arremetidas peores. No le corresponde al presidente decidir quién hace buen o mal periodismo. Ah, ¿qué tal esto? Ni tampoco ejercer una presión indebida a la prensa. La libertad que defendemos y le pedimos defender no es otra que el sostén fundamental de la democracia llamado libertad de expresión. No puede haber buena prensa si primero no se garantiza y protege este derecho humano universal. Desgraciadamente varios países de nuestra América Latina lo están perdiendo. No permita usted que esto ocurra en el país. No es la primera vez que esta inquietud surge en Colombia. Ya otros gobiernos antes del suyo habían agredido al periodismo con graves señalamientos a colegas y evasivas a las obligaciones de protección a la prensa. Sin embargo, sí es esta la primera ocasión en la que la investida incluye de manera directa a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLI, la organización no gubernamental que desde hace años es esencial para el ejercicio de nuestro oficio, sobre todo en las regiones en donde evidentemente ser periodista conlleva más riesgos. La FLIT hace acompañamiento cuando denunciamos amenazas, ofrece respaldo económico para la reubicación temporal de aquellos a los que nos toca dejar nuestras ciudades o pueblos, brinda asesorías legales cuando llegan procesos judiciales en represalia a nuestras publicaciones. Representa legalmente a familias de periodistas asesinados. Podríamos seguir, pero creemos que estos argumentos deberían ser suficientes para que usted y los seguidores que le hacen coro en redes comprendan lo que está en riesgo. Durante lo que va de su mandato, han sido asesinados 5 periodistas en Colombia por causas relacionadas con el trabajo periodístico, todos de la periferia. Sus nombres eran Rafael Moreno, Córdoba; Wilder Córdoba, de Nariño; Luis Gabriel Pereira, de Córdoba; Mardonío Mejía, Sucre; y Jaime Vázquez, norte de Santander. En honor a su memoria y a todos los que queremos seguir cumpliendo nuestro deber de informar, le pedimos parar las estigmatizaciones contra un oficio que solo espera de usted garantías y respeto. Y fueron varios periodistas de diferentes regiones que manifestaron esto. Sin embargo, hubo una réplica luego de que el señor redactor de Caracol Radio, el señor Espinosa, pues le citara la frase de este artículo, de esta carta abierta que hicieron los periodistas, donde menciona: no le corresponde al presidente Gustavo Petro decidir quién hace buen o mal periodismo, ni tampoco ejercer una presión indebida a la prensa. ¿Qué respondió Gustavo Petro frente a esto? Es a mí a quien me corresponde defenderme de la calumnia, a nadie más. Ustedes han evadido mi cuestionamiento transformándolo en un ataque a la prensa como si fuera un dictador, pero yo he sido concreto. ¿Por qué algunos medios usan la calumnia sistemáticamente contra mí y tratan de cambiar a como dé lugar y desesperadamente la percepción popular sobre el gobierno? Respuesta: porque obedecen la ideología excluyente de sus poderosos dueños y buscan reemplazar el progresismo por la misma injusticia y sangre de siempre. Esto tiene razón el presidente Gustavo Petro. Luego el señor Espinosa le responde a Gustavo Petro y dice: no, presidente Gustavo Petro, quien evade su responsabilidad defendiendo, como juró hacerlo, la libertad de prensa es usted con sus mensajes como este que acaba de escribir.
En la carta, que parece no haber leído, se reconoce el debate sobre la calidad del periodismo y se dice, más importante aún, que no será un gobierno, el suyo o cualquier otro, quien nos dicte la forma de hacer nuestro trabajo. La carta, presidente, dice, la mentira, señor presidente, y cualquier otro desacuerdo que usted tenga con una publicación debe enfrentarse con las herramientas dispuestas para ello. Están contempladas en la Constitución que usted juró cumplir, entre ellas el derecho a la rectificación y el de la réplica. Se lo recordamos a usted y de paso a todos los poderosos. Pedirle que no ataque al periodismo con el enorme poder que usted tiene no debería tomarse como una amenaza, sino como una obligación de quien dice ser un demócrata. Finalmente, la carta está firmada por colegas en regiones como Arauca, el Cauca, Bolívar y otras que sufren su estigmatización. Es a ellos a quien debería responderle, que ni hacen parte de conspiraciones de poderosos dueños, ni esperan nada distinto a que les permita ejercer su oficio. Y luego Gustavo Petro frente a esto le escribe y termina diciendo, la libertad de prensa no es libertad de calumnia. Tus derechos llegan hasta mis derechos. Esa es la libertad. Yo garantizo su libertad, pero ustedes no garantizan mi derecho al buen nombre. Creen bajo el guión de sus jefes que un líder de izquierda no debe ser respetado y al contrario, debe ser eliminado, que la perspectiva alternativa al desarrollo debe ser silenciada, censurada para que no vuelvan a ocurrir en su elección, que la democratización que promueve el gobierno los asusta, que no quieren los cambios cuando el pueblo votó por ellos, que ven el acuerdo como el mantenimiento de lo que hay y lo que hay produjo el país más desigual del mundo y la violencia. Colombia pide a gritos reformas y estas reformas significan ralentizar grandes negocios de unos pocos para darle cabida a los demás. Que yo no puedo decir que es buen y mal periodismo, de acuerdo, pero el gran capital tampoco debe decidir cómo se informan los colombianos. Y lo que dice Gustavo Petro aquí es cierto. Hay algunos ricos de este país pues que manejan los medios a su antojo, como el señor Gilinski, que es dueño de Semana y utiliza la víbora de pues Vicky Dávila para desinformar e inventar siempre cosas contra el gobierno, ¿no? Pues esta fue la respuesta del presidente Petro frente a esto. Pero hay algo muy curioso en este tema, y es que pues, la nueva prensa también le pidió a la FLIT respeto por el periodista Gonzalo Guillén. Y por ejemplo, en esta carta que envió Néstor Humberto Martínez a Estados Unidos, donde pues dice que Gonzalo Guillén lo está atacando y demás, ahí sí la FLIC no se pronunció, ¿no? Él dice, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió esta carta a altos cargos de Estados Unidos en la denuncia de la existencia de un supuesto complot para afectarlo a él y a otras personas como el fiscal general Francisco Barbosa o el exfiscal general Francisco Barbosa, al expresidente Juan Manuel Santos y al exfiscal Eduardo Montealegre. En su carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Yami Mickelson, delegada del Departamento de Justicia del país, el ex jefe del ente acusador, hace señalamientos contra el periodismo de Gonzalo Guillén. El exfiscal advierte que el comunicador ha afirmado que utiliza al ex canciller Álvaro Leiva para estos oscuros propósitos, lo que de ser cierto haría que a la persecución judicial se haya sumado ahora la persecución política. Igualmente, Martínez Neira señala que hizo llegar a las autoridades colombianas las denuncias correspondientes sobre los hechos. Y es que Néstor Humberto Martínez anda como asustado porque dice, como lo puse de presente, inclusive con pruebas que entregué a ustedes, el propósito de este concierto delictivo logrará su objetivo si ha resultado el constreñimiento permanente a algunos servidores judiciales que buscan fabricar señalamientos contra distintos funcionarios del Estado de los más altos niveles. Por ejemplo, el fiscal Daniel Hernández ha sido víctima de un asedio diario para que declare falazmente contra todos. Así aparece de manifiesto, otra vez en el mensaje de WhatsApp recibido el 7 de noviembre, que ha sido objeto de extracción forense como todos los demás, con fines judiciales. Entonces, des en cuenta, aquí pues Martínez Neira está asustado, según eso, porque hay una conspiración contra él. Y la FLIC, ¿dónde está? Ha puesto que no aparece para pues pronunciarse sobre la libertad de expresión que tanto pues dicen defender, ¿no? Con Gustavo Petro, un doble rasero, ¿no? Y con el periodista Gonzalo Guillén sí se quedan calladitos. Y es que des en cuenta lo que dice aquí el señor Matador, donde dice, medios como Noticias RCN, Noticias Caracol, El Tiempo Revista Semana, obviamente tienen intereses económicos y políticos. La información que producen en su mayoría es para meterle miedo a la gente. Escuchemos. Todo está al toque de un clic. Es más fácil irse a que la persona que tenga facilidad de acceder al contenido. RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, son medios que tienen intereses obviamente políticos y económicos. Entonces, toda la información que venden ellos, en su mayoría es basura para meterle miedo a la gente. Estas nuevas generaciones son más brutas que las generaciones anteriores. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver mucho con lo fácil. Todo está al toque de un clic. Es más fácil irse a que la persona que tenga facilidad de acceder al contenido se vaya por el contenido basura. Entonces, la gente se pasa los días viendo TikToks, bobadas,
estupideces, y eso no entra en su cabeza. Entonces, si usted le echa una mierda a su cabeza, lo que produce usted es mierda. Entonces, tenemos un montón de ciudadanos que saben leer y que medio saben escribir, algunos no saben escribir, consumiendo y produciendo ese tipo de material. Y yo creo que todo tiene que ver en la educación. Las tabletas y el contenido basura está educando a nuestros hijos. Entonces, he visto que muchos papás a su hijo pequeño, lo peor que le pueden hacer es entregarle un celular o una tableta para que vea bobadas. Yo he visto niñas de 2 y 3 años que ya manejan YouTube hasta mejor que uno. Es una O estupidez. sea, es Porque como es posible. un niño no tiene el cerebro desarrollado para discernir qué es bueno y qué es malo. Entonces, todo lo que ven en la pantalla le cree. Entonces, no estamos creando ciudadanos críticos, sino analfabetas funcionales. Porque realmente al modelo económico no le sirve la persona que piensa por sí mismo. Le interesa es que la persona que crea cosas que le venden los medios. Ah, muy ciertas las palabras aquí del señor Matador. Por otro lado, colombianos, una jueza de justicia y paz ordenó la libertad de Salvatore Mancuso y podría salir el próximo lunes. Pues sí, señores, una nueva jueza de ejecución de penas de justicia consideró que el derecho a la libertad debe primar sobre el conflicto de competencias. Mancuso podría quedar libre ahora sí en los próximos días. Tiembla Uribe, tiembla Uribe. Pues un laberinto judicial ha evitado que Salvatore Mancuso obtenga su libertad solicitada desde que llegó a Colombia. Nombrado gestor de paz por el gobierno y tras pagar 18 años de cárcel en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Mancuso, que pidió ser aceptado en Justicia Especial para la Paz JEP como un tercero voluntario y luego le fue aceptada su solicitud en la categoría de bisagra entre Autodefensas Unidas de Colombia y las fuerzas militares de la década en los 90 y 2000, tuvo que esperar los últimos meses porque se generó un conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, en la que se desmovilizó y entregó las armas durante el gobierno Uribe. Aunque la Corte Constitucional no ha decidido todavía quién tiene la prioridad en competencia para definir el caso de la libertad de Mancuso, la defensa logró hacer una estrategia para regresarle el expediente a la jueza de justicia y paz, considerando que este no tiene sentencias pendientes en Colombia. La libertad de Mancuso ya se había ordenado hace 2 meses con la expedición de una boleta para la salida de la cárcel La Picota y estaba pendiente que se definiera el trámite con el que se verifica que no tuviera sentencias ni medidas de aseguramiento en justicia ordinaria. Pero allí se encontraron algunos casos abiertos solicitados por la Fiscalía. La jueza se declaró no competente para evaluar estas medidas y el abogado Jaime Alberto Paeres apeló. En segunda instancia, se ordenó que la jueza de justicia y paz, si es competente y tras esa orden, se le acumularon las sentencias sin dejar ninguna pendiente, así como tampoco medidas de aseguramiento. Esto significa que Mancuso va a lograr su libertad de manera inminente y según se pudo conocer con fuentes dentro del proceso, eso ocurriría lo más pronto posible. De hecho, el ex paramilitar va a convocar a una rueda de prensa de Bogotá antes de ir a Medellín, en donde planea vivir para ejercer las labores de gestor de paz asignadas por el gobierno del presidente Petro. La semana pasada, la JEP le negó la libertad a Mancuso, considerando justamente que está pendiente por definirse el conflicto de competencias en la Corte Constitucional. Es decir, Salvatore Mancuso podría quedar en libertad. Pero, oh sorpresa, denuncian un supuesto plan para asesinar a Salvatore Mancuso una vez esté en libertad. Pues la denuncia la hizo la abogada Beatriz Quintero al afirmar que detrás del complot estaría el IMPET, señores. ¿Cómo les parece? La abogada Beatriz Quintero denunció que recibió información según la cual estaría fraguándose un supuesto plan para asesinar a su cliente, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, una vez sea excarcelado. La jurista detalló que detrás del plan estarían funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario INPET, cuyo papel sería el de retrasar la expedición de boleta de salida para que puedan estar listos los hombres encargados de cometer el atentado. Terrible esto, señores. Nos llegó una información muy grave y es que el INPET está esperando que un grupo de sicarios se instale a las afueras de La Picota para hacer un atentado contra el señor Salvatore Mancuso cuando sea dejado en libertad. También añadió que estaría la explicación en la injustificada dilación del trámite de la libertad del ex paramilitar. Dice ella, nos dicen que no se dará libertad hasta que este grupo de sicarios esté listo, por eso responsabilizamos de cualquier situación contra el señor Mancuso al jurídico del INPET, al director y sus superiores, porque por eso se están demorando. Están dilatando de manera ilegal la libertad de Salvatore para darle tiempo a los sicarios. Salvatore Mancuso está preso en la cárcel La Picota desde el pasado 27 de febrero. Hay expectativa por las decisiones que se adoptarán en las próximas horas acerca de su excarcelación. Amanecerá y veremos, vamos a ver qué pasa con la libertad de Salvatore Mancuso, pero de esto ya está para alquilar balcón porque Uribe debe estar pues paniqueado del susto, señores, porque el señor va a ser gestor de paz y hará pues muchos más detalles de los crímenes que existieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y cuando fue gobernador de Antioquia, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.